Bueno, hola a todos. Les voy a mandar este audio con el tema que corresponde a la clase de hoy, que es la comunicación. Vamos a ver específicamente uno de los temas que corresponde a la comunicación, que es funciones del lenguaje. Y más adelante, en las clases que siguen, vamos a ver la otra parte de la teoría de la comunicación, que se refiere al circuito comunicativo que involucraba los conceptos de emisor, receptor, etcétera, que seguramente recordarán. Pero bueno, en la clase de hoy lo que nos importa es funciones del lenguaje. Bien, uno de los puntos desde los cuales se puede estudiar la transmisión de mensajes es desde el punto de vista que considera la intención con la cual alguien emite un mensaje. Según este punto de vista, según este enfoque, el emisor, que era aquella persona que transmitía el mensaje, enfatiza uno de los elementos de la comunicación para producir su mensaje. Es decir, que cuando yo digo algo, lo digo con cierto propósito, con cierta intención, ¿sí? Y cada uno de esos usos tiene el nombre de función. Por eso el tema que vemos es funciones del lenguaje. Es qué hacemos cuando emitimos un mensaje. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Sí? Muchas veces ocurre que en la comunicación, en la situación comunicativa, puede reconocerse más de una función. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que se llama función predominante. ¿Cuál es esta función que aparece dentro de un grupo de funciones que puedan aparecer en un mensaje? ¿Qué es la que predomina? ¿Qué es la que está de manera presente más fuertemente? ¿Sí? Es decir, como si fuera la intención primera de ese mensaje que estoy tratando de emitir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué sed que tengo cuando llego a una casa? Por un lado estoy expresando una sensación, ¿no? Esa sería una función. Pero al mismo tiempo estoy pidiendo si alguien me puede dar agua. Entonces ahí estoy haciendo un pedido, además de expresar una emoción o una sensación en realidad, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tratar de pensar en cada uno de los casos en los que haya más de una función, cuál es la función predominante. Bueno, vamos ahora a desglosar cada una de las funciones que se pueden identificar. Son 6 las funciones. La primera, las digo en este orden, pero no quiere decir que una sea más importante que la otra. La primera es la función informativa o referencial. Esta función es la que usamos para transmitir datos sobre la realidad. Por ejemplo, en Argentina estamos en cuarentena, ¿no? Estoy brindando una información. La siguiente función que tenemos es la que se llama emotiva o expresiva, ¿sí? Esta función es la que usamos para explicitar sentimientos o sensaciones. Cuando digo cómo me siento, por ejemplo, hoy estoy feliz, bueno, ahí la que predomina es la función emotiva o expresiva. En general está centrada en el emisor y suele utilizarse la primera persona. La tercera función que tenemos para analizar es la que se llama función apelativa. La función apelativa se centra ya no en el emisor, sino en el receptor o receptora. Y cuando nosotros usamos la función apelativa, lo que estamos tratando de hacer es influenciar a ese receptor. Es decir, queremos que haga o que deje de hacer algo, ¿no? O queremos que cambie su forma de pensar. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba antes de la persona que dice tengo sed, la función apelativa está presente porque lo que quiere ese emisor es que el receptor haga algo, le dé un vaso de agua, ¿sí? Entonces estoy tratando de que el receptor haga o deje de hacer algo. La siguiente función que tenemos es la función poética, que es básicamente la que predomina en las canciones, los poemas, las obras literarias en general. ¿Para qué usamos esta función? Bueno, se usa porque queremos destacar el sentido de las palabras o en el caso de cuentos o en el caso de letras de canciones, las usamos para crear lo que se llama realidades imaginarias, ¿no? Creamos situaciones ficticias, es decir, que cuando se trate de ficción,
la función que va a estar predominando es la función poética. Suele aparecer la función poética entre comillas, porque en general son citas de obras o de canciones o de poemas. Bueno, tenemos a continuación la función metalingüística. En la función metalingüística, lo que hacemos cuando la utilizamos, que la utilizamos todo el tiempo en las clases de prácticas del lenguaje, básicamente, es cuando reflexionamos acerca del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos, correr es un verbo que está en infinitivo, o mesa es un sustantivo. Ahí estamos usando esas palabras para reflexionar sobre el lenguaje. ¿Qué reflexión hacemos? Bueno, que en el lenguaje hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos, etc. Lo mismo cuando hacemos traducciones. Por ejemplo, si yo digo home, es una palabra en inglés que en español significa casa u hogar. Ahí también estoy usando la función metalingüística. Estoy reflexionando sobre el lenguaje. En general se usa para el significado o para el origen de los términos. Por último tenemos la función fática, que esta sí es la función más reducida. Es la función que se usa para referirse al funcionamiento del canal. En general son frases muy similares entre sí. Por ejemplo, cuando no sé, hay interferencia en el teléfono, o se corta internet, o se corta, no sé, la televisión y hay interferencia, ¿no? Y decimos no te escucho bien, no te veo bien, o cuando alguien está probando un micrófono y dice 1, 2, 3 probando, ¿no? Se está refiriendo al canal, digamos, al medio de transmisión del mensaje. Y esa se llama función fática, ¿sí? Entonces, vemos algunos ejemplos. Si yo digo, la denominación querandí en guaraní significa gente con grasa. Ahí, ¿qué función predomina? Bueno, predomina la función metalingüística. Pero si quiero ahondar más y fijarme qué otra función puede estar presente ahí, bueno, quizás podría estar la informativa también, si yo es algo que se lo estoy transmitiendo, no sé, a mis alumnos para que aprendan algo, si estoy transmitiendo información. Pero la que predomina es la metalingüística. Bueno, si digo una oración como no golpee, espere a ser atendido. Ahí la función ¿cuál es? La apelativa. ¿Por qué? Porque estoy esperando que la persona no haga algo o que haga algo. Estamos esperando que no golpee la puerta y estamos esperando que aguarde a que lo llamen para ser atendido. Otro ejemplo podría ser estoy increíblemente contenta porque me respondió una historia. Ahí, ¿qué función sería la que predomina? Bueno, la función emotiva. ¿Sí? Fíjense que esa oración mismo está en primera persona. Por más que el yo no aparezca, si digo estoy, está en primera persona. Y estoy resaltando mi sentimiento, cómo yo me siento. Por eso es la función emotiva o expresiva. Bueno, vemos un último ejemplo que puede ser el presidente Fernández realizará una conferencia de prensa el domingo próximo. Ahí obviamente estoy brindando información, estoy dando datos sobre la realidad que vivimos, con lo cual se trataría de la función informativa o referencial. Les voy a agregar a este audio un PowerPoint y bueno, para complementar básicamente, y cualquier duda que tengan, como siempre ya saben, me escriben y tratamos de resolverla.